claras. Ahí están los jugadores. La IA es hincha de River, eso ya queda claro. ¿Cierto? Muy bien, Juanfer. 8 puntos. El mejor calificado. Bueno. Y a James le dio 7, fueron los mejores calificados para la IA. A Ríos le dio 6, ¿cierto? A Ríos Pregúntele le dio 6 si James y a estaba Luis triste Díaz al final. hagamos el ejercicio. James Esa es la Rodríguez estaba inteligencia triste. artificial. ¿Sabe por qué le pregunto por Ríos? Porque puede que en la cancha la inteligencia artificial le dé 6 puntos, que los hinchas opinen de acuerdo al rendimiento de Ríos en el terreno, pero se llevó un 10 en la reflexión final que tuvo linda. con Juan Pablo Hernández. Muy linda. Y un Ríos que siempre se blinda. Yo creo que es una característica habitual. Ríos no... Es que todo arrancó cuando Juan le pregunta qué estaba haciendo en el 2014. Claro, pero me refiero a que en la ruta de este Ríos que llegó a la selección, hay muchos temas que él, digamos, no da el espacio, no da la cercanía. Escuchen esta reflexión que tuvo al final, ya sintiendo y sabiendo que es mundialista con Colombia, el diálogo con Juan Pablo Hernández. 2014, con 14 años, viendo un mundial con mi familia, en una casa de unos amigos, porque bueno, la situación era un poco complicada en ese tiempo. Con 18 años, la verdad que 2018 Rusia. Estaba fuera del fútbol, no estaba como ya en mis planes de ser jugador de fútbol y increíble. Como la realidad en Colombia es otra, bueno, yéndonos por otros caminos que Diosito me sacó de ahí y agradecido por eso y que ahora me tiene aquí viviendo un sueño y no en ese lugar que tal vez iba a estar en estos momentos. Hoy la vida te premia estar con el jugador que viste en el 2014 que fue goleador de la Copa del Mundo. Hoy estás en Portugal. Son bendiciones que llegan en un momento que te las imaginabas así tan rápido. Fuera de eso hoy. Bueno, la verdad que uno sí siempre sueña con todas las cosas que me están pasando y he soñado con muchísimas cosas más grandes que me guardo los sueños para mí porque son sueños y que sé que los voy a conquistar como ya conquisté mucho. Y no, un privilegio jugar con el 10, un privilegio jugar como lo he dicho siempre, con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero, que todos los días se lo agradezco por estar conmigo y todos los días le agradezco a Dios por tenerme jugando con él. No saben la felicidad enorme que me da tenerlo a una persona que un día veía por televisión y ahora estar acá. Bueno, ahí está. Profe Castel, en el 2014 vio el Mundial en un televisor prestado. Siendo niño. Sí. En casa de vecino. Entendimos, sí. ¿Sí? No tenía, bueno, como muchos, y no solo futbolistas, como muchos, la realidad de muchos, de millones de colombianos en medio de tantas dificultades, aún hoy. Y en el 2018 marca una realidad, y es donde se confiesa, diciendo, estaba producto de la realidad del país, que tampoco ha cambiado mucho, en un camino que... No sé, deja mucha interpretación, Castel, como si pudiese estar andando en el camino de la delincuencia o en el mundo de las pandillas. Bueno, habrá luego que buscar un segundo capítulo, un segundo espacio para tratar de ahondar con Richard y no entrar en ese escenario de especulación. Lo único cierto es que creo que sí da la sensación de entender, y en sus palabras, las de Richard, se siente como un superviviente de esta guerra, ¿no? No, y esa transformación y en lo que se ha convertido hoy, gracias a Dios y gracias a su esfuerzo y a la compañía seguramente de personas que están muy cercanas a él, y a su talento, porque lo primero que lo impulsó a que alguien lo vea para jugar al fútbol es su talento, pero después su trabajo, su sacrificio, que vale la pena entonces ahora valorar lo que tiene y lo que se ha ganado, recordando las cosas que no eran las mejores en determinada etapa de su vida. Siempre ocurre eso, ¿no? Cuando alcanzas algo, bueno, ahora valóralo, defiéndelo y da la impresión de que este muchacho tiene esa actitud. Y además Jota ha tenido la resiliencia porque fue a Brasil, no brilló, se lesionó, tuvo que regresar, volvió a Brasil, ya no con el Flamengo, sino con el Palmeiras, donde encontró una tierra firme, un lugar seguro, y allí despegó finalmente. Y llegó a Selección Colombia y no fue titular de entrada. Se tuvo que ganar, hacerse el puesto, hacer Él es la antioqueño, fila. ¿cierto? Es de Vegachí. Sí, es del municipio de Vegachí, en el Bajo Cauca. Antioqueño, que es una tierra con una situación social compleja.
por el tema de la minería, bueno, y ahora con todo este tema de los grupos al margen de la ley del microtráfico y demás. Pero entonces yo creo que es un ejemplo de resiliencia para muchos, porque no le ha tocado fácil. De hecho, llegó al fútbol profesional no por el fútbol profesional, sino que llegó por la vía del fútbol de salón. Fútbol sala, ¿verdad? Bueno, aún más dentro de las caras y los nombres que van consolidando este proceso de Colombia en la ruta al campeonato del mundo. Que entre otras cosas, Richie, no es fácil pasar del fútbol 5, del fútbol en espacio reducido al fútbol grande. Hubo muchos que lo intentaron, hay algunos que sí llegaron. Tresor Moreno, que pasó de la selección del Valle a jugar fútbol profesional, pero de la selección de Valle de fútbol de salón. Como tampoco es fácil, Jota, verlo a él en esa expresión, ¿no? Porque no, o sea, él es un tipo que usualmente cuando él sale a las zonas mixtas habla y bueno, cumple con su función, pero no es tan de expresar ese tipo de cosas. ¿Cómo estaría tan emocionalmente afectado para bien que abre su corazón y revela cosas, o sea, el impacto de lo que genera la consecución de ir a un mundial? Y hay algunos que creen que el fútbol es solamente un deporte, ¿no? Sí, claro. Vos fíjate cómo el fútbol le salvó la vida a él, y a tantos otros jugadores que por ahí no tienen la notoriedad de Richard, pero que seguramente por la práctica del deporte, por las disciplinas que impone el deporte, por los valores que enseña el fútbol, el deporte como tal, termina salvando vida. Y por ahí son casos anónimos, ¿no? Que no es de un jugador titular de la selección Colombia, pero que igual termina enseñándole un montón de cosas muy valiosas para la vida, triunfen o no triunfen en la práctica de la disciplina. Aquí se hace visible porque es Richard Ríos. Claro, acá hablamos de él porque es Richard Ríos. Pero ¿cuántos Richard Ríos hay que se han salvado de caer en el mundo del AMPA, de la delincuencia o de caer en otras prácticas que no son buenas, a partir de todo lo que te enseña el deporte y lo que te maneja la vida, te ordena la vida el deporte, ¿no? Porque ser deportista, un poco lo que hablamos hace un rato de Dairo, ser deportista implica muchas cosas más allá de los 90 minutos del partido de fútbol. Es cierto. Bueno, una historia más que se conoce producto de esa clasificación al campeonato